ahí en sus Biblias, en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 6. Evangelio de San Marcos, el capítulo 6. Y vamos a estar mirando allí el versículo 30 en adelante. Hoy quiero hablarles sobre el tema, un ejército anestesiado. Ya en la parte final del mensaje, ahí van a comprender el porqué de este título, un ejército anestesiado. Si pueden cerrar todos sus micrófonos, hermanos, y comenzamos con la lectura de la palabra de Dios. Marcos, el capítulo 6, versículo 30. Dice la palabra que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, otra vez, hermanos, dice que los apóstoles se juntaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y el Señor les invitó a descansar, porque la gente iba y venía con todos sus problemas y sus dramas, y los apóstoles estaban ahí trabajando y no tenían tiempo ni para comer. Esto era un ejército de 12 soldados de la cruz. 12 hombres, 12 soldados de la cruz que estaban en un servicio activo. No estaban en tiempo de vacaciones, estaban en tiempo de servicio activo. ¿Qué es lo que habían hecho? Para que todos podamos comprender en este capítulo 6 y el versículo 12, ahí nos vamos a enterar qué es lo que estaban haciendo ellos, en qué misión andaban. Dice ahí Marcos 6, verso 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ese era su trabajo, esa era la misión por aquellos días, predicar el evangelio, el llamado al arrepentimiento. Estaban sanando enfermos, estaban echando fuera demonios, quitándole el poder al diablo sobre la vida de muchas almas. Ellos tenían muchas cosas para contar. Cuando llegaron frente a Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían predicado. Estos soldados de la cruz no estaban viviendo horas de aburrimiento. Estos soldados de la cruz no estaban experimentando un tiempo de entretenimiento. Ellos estaban en el servicio, estaban entregados por la gente, ellos estaban predicando la palabra. ¿Quiénes eran estos 12 soldados de la cruz? No eran personas célebres, no eran personas famosas, ellos no eran gente adinerada, ellos no eran buenos oradores, no se destacaban por tener estudios académicos. Ninguno de ellos era un genio, hermanos. Ninguno de ellos tenía títulos humanos. Simplemente eran siervos, eran soldados de la cruz. Así que estos 12 hombres recibieron el nombre de apóstoles y el mismo Señor Jesús les dio ese nombre. La palabra apóstol significa mensajero. La palabra apóstol significa enviado. A veces la Biblia, cuando se refiere a ángeles, también ellos hacen la misión de apóstol, porque un ángel es enviado, el ángel es un mensajero. Pero concentrándonos en estos hombres, la palabra apóstol entonces significa mensajero, significa enviado. ¿A qué? A predicar, a sanar,
a enfrentar el diablo y su poder. Y también ellos fueron calificados como discípulos. Alguna vez yo expliqué, el idioma griego usa la palabra matete para referirse a un discípulo. Esa palabra griega, matete, significa que ellos eran estudiantes, ellos eran aprendices. ¿Por qué estoy diciendo todas esas cosas? Porque ellos no eran mejores que nosotros, pero hicieron cosas mucho más grandiosas que nosotros. Porque se pusieron en las manos del Señor, porque se metieron en serio en el ministerio, en el servicio. Ellos estaban, hermanos, cerca de la gente. Ellos estaban, hermanos, adentro de la gente. Allí, hermanos, estaban junto a la gente sufrida, estaban junto a la gente que era marginada, estaban junto a la gente que era olvidada. Allí se metían en medio de esa gente y de sus necesidades. Estos 12 soldados de la cruz, los 12 mensajeros. Cuando leemos acerca de esto, hermano, su trabajo se volvió como un eco que retumba en nuestros días. Su trabajo se volvió como un eco que retumba en nuestros oídos. Ellos marcaron el camino de cómo servir al Señor. No eran diferentes a nosotros. Como dije, no tenían títulos académicos, ninguno de ellos calificaba como genio. Eran personas comunes como lo somos nosotros. Entre ellos contamos por lo menos 4 pescadores, contamos a un cobrador de impuestos, contamos a un hombre que era un guerrillero, por si no lo sabía, escuchó bien, era un guerrillero. Ese se llamaba Simón el Celote. Los celotes eran un grupo de guerrilleros que enfrentaban al poder romano. Entre ellos estaba también Tomás, que tenía un hermano mellizo. Por eso a Tomás le decían el Dídimo, que eso quiere decir el mellizo. Ese fue el hombre que dudó de la resurrección de Cristo, pero él era parte de ese grupo de 12 soldados de la cruz. Y también estaba Judas el Iscariote, el que iba a pasar a la historia como el gran traidor. Ahora, hermanos, los otros 3 quizás eran comerciantes, quizás eran artesanos. La Biblia no da mucha precisión, pero estos eran los hombres que acompañaron al Señor, los que abrieron camino a través de la predicación, los que se pusieron en las manos de Dios y estuvieron dispuestos a ser usados como instrumentos del Señor. Todo lo que estoy diciendo es lo que nosotros tenemos que repetir. Todo lo que estoy diciendo es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor les llama y les dice, vengan, quiero que descansen un poco, porque dice el texto que hemos leído ahí, el Marcos, que la gente iba y venían. Ellos, los apóstoles, traían niños delante del Señor. Los apóstoles trajeron mujeres viudas delante del Señor, trajeron gente enferma, trajeron aquel muchacho que un espíritu los tiraba en el agua y otras veces lo tiraba en el fuego. Ellos tenían mucho trabajo, la gente iba y venían. En nuestros días diríamos, no tenían respiro, no tenían tiempo para comer. Y esto es grave, porque ellos eran bautistas como nosotros, y que un bautista no come, ese es un tema grave. No tenían tiempo para comer. Las prioridades de ellos estaban enfocadas en la gente y en sus luchas, en la gente y sus necesidades. Estos 12 soldados de la cruz eran como los que Pablo le escribió a los corintios en la primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 26, cuando él les dijo que lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Esa era la gente. Los 12 soldados eran necios, eran parte de lo débil, eran parte de lo vil, eran parte de lo menospreciado del mundo, y eso es lo que Dios eligió, hermano, para hacer un impacto en la historia, porque han pasado 2000 años
de su vida de servicio, pero sus huellas están claras, sus ejemplos, hermanos, están muy claros. Eran 12 personas comunes, eran 12 soldados de la cruz, eran 12 instrumentos en las manos de Dios. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer obras como ellos? Porque ellos en el camino, hermano, en esos 3 años y medio que vivieron con el Señor, tuvieron que aprender a cantar. El Evangelio de Mateo nos cuenta que antes que el Señor Jesús fuera al monte de Getsemaní, dice allí la palabra en Mateo, el capítulo 26, que el Señor compartió el pan y la copa, y dice, y después de haber cenado, cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Nosotros sabemos que el himno que se cantó en esa cena es lo que conocemos como el Salmo 118, porque eso era lo que se acostumbraba a cantar. Estos eran pescadores, cobradores de impuestos, guerrilleros, todo lo que les dije. Tuvieron que aprender a cantar alabanzas. Nosotros también hemos aprendido alguito, desafinado, desentonado, pero hemos aprendido. Tenemos en nuestra memoria algún himno, tenemos en nuestra memoria algún salmo. Ellos se presentaron ante el Señor una vez y le dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor les transmitió como un modelo de oración lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Ellos tuvieron que aprender a predicar. No sabían, no habían tenido vida de seminario, no habían tenido vida religiosa. Y el Señor les enseñó a predicar y les envió de 2 en 2 para que anunciaran el mensaje del Evangelio. Claro que tuvieron que aprender a ofrendar y también Dios lo utilizó haciendo milagros. Personas comunes, los 12 soldados de la cruz eran parte de ese ejército que produjo un impacto en la historia humana. De verdad, parece increíble, pero Dios les usó grandemente. Entonces, hermano, 3 años y medio junto al Señor, un discipulado breve, pero efectivo, un discipulado breve, hermano, pero poderoso. Decía el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, verso 30 que hemos leído, dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Me impacta esa expresión. Dice, le contaron todo lo que habían hecho y le contaron todo lo que ellos habían enseñado. Muchos iban y venían, mucha gente, muchas cargas, muchos problemas, muchas aflicciones, muchos dramas atendieron estos apóstoles y ahora tenían muchas cosas para contarle al Señor. No había tiempo para comer, hermano. Tampoco estaban demasiado preocupados porque estaban impactados de cómo Dios les había usado. Otra vez quiero que note lo que dice ese verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahora bien, mis hermanos, les dije que quería hablarles sobre un ejército anestesiado. Este ejército de 12 hombres, ellos no estaban anestesiados, estaban bien despiertos, estaban activos, estaban allí, hermanos, en un servicio pleno al Señor. Ellos no eran parte de un ejército anestesiado, pero nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque nos puede suceder. Ahora cambiamos, hermano, y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Y quiero que ponga su atención, por favor, en el versículo 24. Mateo, el capítulo 13 y el versículo 24. Esto es una parábola que el Señor Jesús les enseñó. Y así dice, Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres,
vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, lo que nos llama la atención es la frase que dice, mientras durmieron los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. Hermanos, siempre el sueño espiritual es el terreno propicio para que el diablo trabaje. Si nosotros no estamos haciendo el mismo trabajo que los apóstoles, que los discípulos de Cristo, si no estamos teniendo los resultados que ellos tuvieron, si no estamos impactando como ellos impactaron, siendo ellos personas comunes como lo somos nosotros, entonces tenemos que pensar que nos hemos dormido y le dimos la oportunidad al enemigo para que sembrara cizaña. Y entonces no estamos consiguiendo los mismos frutos, no estamos consiguiendo los mismos resultados que aquellos apóstoles. Aquí yo veo la anestesia del diablo. Aquí yo veo cómo el diablo va anestesiando el ejército del Señor, los va durmiendo. La anestesia que el diablo da tiene el efecto de desconectar a la iglesia de la realidad que le rodea. La iglesia no tiene conocimiento de los problemas de la gente, la iglesia no está involucrada en los problemas de la gente, la iglesia no le está predicando el mensaje del evangelio a la gente, y cuando esas cosas suceden es porque hay un ejército, una iglesia anestesiada. Cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. El Señor Jesús explicó otra parábola hablando sobre diferentes terrenos y diferentes clases de corazones. Si podemos ir ahí, por favor, ahora al Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Hasta ahí nos mudamos, hermanos, al Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Y ahí vamos a poner la mirada en el versículo 11 en adelante. Evangelio de Lucas, el capítulo 8, versículo 11. Así dice la palabra del Señor. Esta es la explicación de la parábola del sembrador que Jesús les había enseñado. Lo que vamos a leer es la explicación. Y esto dice Lucas 8, verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Una explicación muy breve. Dice que una parte de la semilla que usó el sembrador cayó junto al camino y vinieron las aves y se la llevaron. Y aquí en la explicación dice que esas aves representan al diablo. Y aquellos que oyeron la palabra, esa palabra tocó su corazón, pero vino el diablo y se lo llevó. O sea que aquello fue como que experimentaron frente al evangelio una emoción pasajera, pero nunca se aferraron al evangelio, nunca creyeron en el evangelio. El enemigo vino con su anestesia y se los llevó. Dice la palabra aquí, hermano, versículo 13, habla que otra parte de la semilla cayó en las piedras, pero aquellos que la escucharon a esa palabra, dice que la recibieron con gozo, pero no tienen raíces, porque en la piedra ningún árbol puede echar raíces. Y dice que esa palabra cayó entre piedras, hermano, la recibieron con gozo,
y creyeron por algún tiempo. Esto me hace pensar en varias de las personas de nuestra congregación que vienen, creen por un tiempo y después desaparecen. Por ahí algunos a lo largo del camino los volvemos a ver, pero hay otros que son como esa palabra que cae en medio de las piedras, nunca echan raíces. ¿Cuántas veces me han oído predicar, hermano? Venga aquí a la congregación, que las cosas más importantes de su vida pasen por la iglesia, que las decisiones más importantes de su vida las tome en la iglesia, que las bendiciones más grandes en su vida las reciba en la iglesia, aprenda la palabra, sirva al Señor, eche raíces. ¿Cuántas veces habré dicho esto en estos 9 años de vida? Pero a veces esa prédica cae en corazones que son como esa semilla que cayó entre las piedras. Es una palabra que despierta gozo, que despierta alegría, que despierta interés por algún tiempo, pero luego se muere porque no puede echar raíces entre las piedras. Y hay otra semilla que predicamos y cae entre espinas. Pero dice aquí la palabra, hermano, en el verso 14, que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Gente que está en las reuniones y escucha la palabra y se emociona y hasta quizás llora y hasta quizás sale súper feliz de la congregación porque Dios les habló, pero es como la semilla que cayó entre espinos. Luego ya se subieron al colectivo, ya están de regreso a su casa y están pensando en el trabajo, en la plata, en las deudas, en las cuentas, en los afanes de esta vida. Y toda aquella palabra que minutos antes había sido buena para el corazón y para el alma, no quedó nada. Son como una semilla entre espinos. Quedó asfixiada, quedó ahogada esa palabra. Por lo tanto, cuando volvemos a mirar a esa persona, sigue sin fruto, sigue sin conseguir resultados para Dios. Pero aquí hay un mensaje esperanzador. Dice que hay una semilla que cayó en una tierra, hermano, que es buena. Y estos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída. No son la mayoría de los corazones, pero son algunos corazones. Su corazón tiene una tierra buena y la semilla cae y da fruto. Y hermanos, ellos retienen la palabra de Dios, valorizan la palabra de Dios, agradecen la palabra de Dios. No son la mayoría, pero hay corazones así. Y gloria a Dios por esos corazones. Así que, mis hermanos, en nuestros días estamos viviendo algunas iglesias que están vivas. Muchas de las personas que yo conozco y recibo sus informes y ahora veo algunos videos también, veo que predican, veo que bautizan, veo que tienen fruto, que sus iglesias están creciendo, que sus iglesias está sumando gente y uno se regocija porque ve cómo Dios está actuando, cómo Dios está obrando. Entre nosotros no tenemos esos resultados, pero nos gozamos al ver cómo Dios trabaja. Hay iglesias que están vivas. Hay otras iglesias que yo digo están en el tobogán, como cuando éramos niños o cuando llevamos a nuestros hijos pequeños o los nietos a la plaza y los ponemos en el tobogán y ellos descienden rápidamente, se deslizan rápidamente. Y hoy hay muchas iglesias, hermanos, que están en el tobogán, están descendiendo, iglesias que están en decadencia. Y también hay iglesias, hermanos, que están muertas. Sus puertas están abiertas. Se parecen a la iglesia que prediqué hace pocos días, la iglesia de Sardis, de la cual en Apocalipsis 3, del verso 1 al 6, el Señor les dijo, tienes nombre de que estás viva, pero yo sé que estás muerta. Y hoy hay iglesias vivas, hoy hay iglesias en el tobogán, y hoy hay iglesias muertas. La pregunta que tengo, hermano, en esta noche, para que nos hagamos, ¿a cuál de estas 3 clases de iglesia pertenece la nuestra? La iglesia bautista Maranata, ¿a cuál de estas 3 clases de iglesia se parece? ¿A la iglesia que está viva y creciendo? ¿A la iglesia que está en el tobogán descendiendo?
o la iglesia que está muerta? ¿Conoce otro tipo de iglesia? Si no hay otro tipo de iglesia, ¿con cuál de estas tres nos parecemos nosotros? ¿La que está viva, creciendo y sumando? ¿La que está en el tobogán, descendiendo en decadencia espiritual? ¿O estamos dentro de las iglesias muertas, como lo era la iglesia de Sardis? Esa pregunta, hermano, necesita una respuesta de nosotros. ¿Con cuál de esta iglesia nos identificamos? ¿Sabe qué, mis hermanos? Hoy muchas iglesias se están cerrando sus puertas. Hoy hay muchos púlpitos que se están quedando sin pastores. Hay iglesias que cierran porque no tienen pastores. Hay otras iglesias que cierran, hermanos, porque no tienen gente. Entonces no pueden sostener los edificios. Hay iglesias, hermanos, que venden sus edificios. Esto está sucediendo desde hace un tiempo y en gran cantidad. Edificios enormes donde Dios mostró su gloria y su obra, hoy están con el cartel de venta. Y hay iglesias, hermanos, que también se cierran porque no pueden pagar su alquiler. Desde el año pasado, en la reunión con los hombres, yo venía hablando acerca de este tema. Y yo le decía a los varones, a un grupo de 6 varones, 7 que éramos, y yo les decía, hermanos, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que ganar almas, porque si esto es el mandato del Señor, no sea cosa que un día tengamos que salir a ganar almas por obligación, porque no llegamos a pagar el alquiler. No soy un profeta, pero yo venía anticipando esto como un problema. Estamos teniendo gente, estamos teniendo predicador, pero estamos teniendo dificultades. Porque el diablo sigue usando la anestesia. A veces puede anestesiar un ejército completo, una congregación completa, una denominación completa, pero a veces el diablo se toma su tiempo y empieza a anestesiar a una persona. A veces el diablo es un poquito más audaz y anestesia a toda una familia. El diablo está usando la anestesia. ¿Cuál es uno de los efectos de la anestesia del diablo? Desconectar a la iglesia, desconectar al creyente con la realidad. Entonces, hermanos, en las iglesias de hoy, en este siglo XXI, para tener un punto de partida desde el año 2000, hay 3 palabras que se instalaron en las iglesias. La palabra apatía, la palabra apostasía y la palabra anarquía. Yo recuerdo ya como en el año 2001, 2002, ya predicaba estas clases de sermones en las conferencias sobre el serio problema, hermano, de la apatía, de la apostasía y de la anarquía. Explico muy brevemente esto. La palabra apatía significa sin pasión, sin entusiasmo. Si en nuestra iglesia tenemos hombres o mujeres que no tienen pasión, no tienen entusiasmo, no tienen buen ánimo para el servicio, no tienen disposición para el servicio, estamos en el serio problema de la apatía. Entonces el resultado o la manifestación de la apatía se nota en bancos vacíos o en vidas frías. Y nosotros, hermanos, estamos teniendo un problema con las dos cosas, porque todavía hay varias sillas que no estamos usando los domingos. Y también en los bancos estamos viendo gente fría, que ya no tienen fuerza ni voluntad para decir un amén, un gloria a Dios, un alabado sea el Señor. Este es un problema serio. La segunda palabra que le hablé es la palabra apostasía. Esa palabra habla de una desviación de la verdad o habla de gente que se ha caído de la verdad. Y hoy hay muchos creyentes aún entre nosotros que han bajado la bandera de la fe. Algunos han perdido la bandera de la fe, la han abandonado. Hay otros que la han descuidado, que la tienen arrugada. Hay gente, hermano, que no puede lucir la bandera de la fe los 4 domingos de un mes. Porque de los 4 domingos vienen 3, vienen 2, vienen 1. Y la bandera de la fe está caída, no está en alto.
no está siendo, hermano, enarbolada esa bandera. Y entonces el resultado es apostasía, desviación de la verdad, caída de la verdad. Y la palabra anarquía, eso no tenemos ese problema nosotros. Pero la anarquía es que cada uno hace lo que bien le parece. En el Antiguo Testamento, el libro de los jueces termina diciendo eso, que en aquel tiempo, como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenemos ese problema, pero tenemos que estar atentos. Por eso en las iglesias la gente canta, baila, grita, salta, hacen gimnasia, corren, hacen una cantidad de cosas que se parece a un espectáculo circense. Eso, hermano, es la anarquía. Cada uno hace lo que bien le parece. Y entonces, hermano, cuando nosotros no reaccionamos ante el problema que vivimos, eso me hace acordar de mi mamá. Mi mamá, cuando nos veía quietos y nos mandaba a hacer algo, o teníamos que ir a comprar algo, o teníamos que remover la tierra, o teníamos que ayudar a lavar la ropa o a juntar los juguetes, la mamá siempre nos decía, vamos, hagan algo porque los va a agarrar la izoca. Esa frase siempre me quedó, los va a agarrar la izoca. La izoca es un gusano que está debajo de la tierra. Cuando íbamos a pescar, sacábamos lombrices y a veces nos encontrábamos con ese gusano, la izoca, y también lo llevábamos para pescar. Lo que mi mamá quería decir, les va a agarrar la izoca, es que se van a morir y los van a agarrar los gusanos. Y una iglesia que no reacciona, hermano, está en la apatía, está en la apostasía o está en la anarquía. Y si la iglesia no reacciona y no cambia el rumbo, le va a agarrar la izoca. Le va a agarrar la izoca, va a ser una iglesia muerta. Ahora, hermanos, volvemos a aquel pensamiento de Marcos 6:30. Dice que los discípulos se juntaron y le contaron al Señor lo que habían hecho y predicado. Intentemos imaginar ese encuentro. Vinieron los apóstoles, hermanos, de predicar, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de llamar a la gente al arrepentimiento, y se juntaron y ahora lo tenían al Señor y le contaron todo lo que habían hecho y predicado, dice el texto. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿cuánto tiempo duró esa conversación? ¿Cuánto tiempo les llevó contar toda la experiencia de ministerio? ¿5 minutos? ¿1 hora? 5 horas, 10 horas. ¿Cuánto tiempo le llevó a los apóstoles contar todo lo que habían hecho y todo lo que habían predicado? Ahora yo me preguntaba hoy, hermanos, sin ir lejos, solamente el domingo, solamente el lunes, el martes y todo lo que va de este día miércoles. Si tenemos que nosotros que hablar con el Señor, ¿cuánto tiempo nos va a llevar contarle todo lo que hicimos para Él? Del domingo hasta hoy miércoles. ¿Podré contarle al Señor que el domingo fui a la iglesia? ¿O le tengo que decir, ay Señor, el domingo estuve flojo, dormí mucho, no fui a la reunión, me levanté tarde? Y por la tarde, bueno, tuve que salir a pasear, a tomar un poco de sol o no sé qué. El domingo la verdad no hice nada. Y encima el predicador dijo que el domingo era el día del Señor y yo me la pasé durmiendo y paseando y comiendo. Y Señor, no tengo nada para contarte del domingo. Y el lunes, ay, mi Señor, ¿qué te diré? Me levanté mal, de mal humor. Tuve que llevar los niños al colegio. Tuve que sentarme en la máquina y trabajar aceleradamente porque hay que entregar el trabajo, porque hay que hacer plata, porque hoy no tengo nada para contarte del lunes. No le prediqué a nadie, no oré por nadie. Y ahora que hago memoria, el lunes ni siquiera leí la Biblia. No tengo nada para contarte del lunes, Señor. ¿Y del martes? ¿Qué tenemos para contar del martes? ¿Qué tenemos para contar de hoy? El Evangelio dice que los apóstoles se juntaron y le contaron al Señor todo lo que habían hecho y habían predicado. A la luz de eso, hermano, ¿cuánto tiempo
nos llevaría a nosotros una conversación con el Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Mm? Para contarle, canté, prediqué, pasé al frente a hacer una lectura bíblica, le di un folleto a una persona, le prediqué el evangelio, me metí en el WhatsApp y compartí prédicas con una cantidad de conocidos, me metí en el Facebook y subí predicaciones, hice esto, hice lo otro, leí la Biblia, oré, canté al Señor. Tenemos cosas para contar del domingo a hoy. Los apóstoles se y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían predicado. Y si yo no tengo muchas cosas para contarle al Señor, entonces estoy sufriendo el efecto de la anestesia del diablo, porque el diablo me desconecta con la realidad, con su anestesia. El diablo con su anestesia me desconecta de la obra de Dios. No sé lo que es de Dios. Yo no sé si vamos a pagar el alquiler o no lo vamos a pagar. No sé si el hermano tal está viniendo o no está viniendo. Estoy desconectado, estoy anestesiado por el diablo. Perdí contacto con la realidad. Perdí vida espiritual. No hay vida espiritual en mí. Perdí sensibilidad, porque ese es otro de los efectos que produce la anestesia del diablo. Me desconecta de la realidad, elimina en mí la espiritualidad, me roba la sensibilidad. Ya no siento nada que les pasa a otros, ya no tengo interés en lo que les pasa a otros. La anestesia del diablo me lleva a mí una pregunta. La pregunta es, ¿a quién le importa? Esto, hermano, es uno de los grandes problemas en las iglesias de hoy. ¿A quién le importa lo que pasa en la iglesia? Llamo a mis hermanos. Yo no visito a mis hermanos. No me preocupo si están o no están. No sé si comen o no comen, si trabajan o no trabajan. No sé si están bien en su matrimonio. No sé si están bien con sus hijos. No sé lo que pasa a mi familia. Porque ¿a quién le importa? ¿Cuántos de los que estamos reunidos aquí saben que en las últimas horas a un chico entró en un colegio en Santa Fe con una escopeta y mató a un compañero de 13 años y dejó heridos a otros? ¿Cuántos sabemos de eso? ¿Cuántos sabemos que en un colegio un adolescente de 14 años tiró a su al piso y lo pateó en la cara, y vimos esas imágenes, y había allí otros chicos varones, mujeres mirando, nadie, y le fracturó todos los huesos de la cara y tuvieron que internarlo? ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? ¿Cuántos de nosotros sabemos que en otro de los colegios de Mar del Plata una chica allí tiró por el piso, que tenía problemas serios en sus huesos, y había una mirando y miró escena y se fue, y había otro filmando y nadie hacía nada? Y a veces nosotros, hermanos, estamos desinteresados de las cosas que suceden en la iglesia, a la gente. No somos como los apóstoles que atendían a todos los que iban y venían. No tenían tiempo para comer, pero tenían tiempo para servir al Señor. Ese ejército de 12 hombres, ese ejército de 12 personas comunes, nos están enseñando a nosotros cómo no llegar a ser un ejército anestesiado. Qué triste, una iglesia anestesiada, una familia anestesiada, un cristiano anestesiado. Hermanos, hay ejércitos por todos lados. Estamos rodeados nosotros de gente que está en rebelión con Dios, pero no le predicamos. Estamos nosotros, hermanos, rodeados de almas que están destrozadas, que el único motor que ellos tienen es el orgullo, que almas que lo único que persiguen son las vanidades y las cosas materiales. Están enredados en ese estilo de vida, pero no les predicamos, no los invitamos para venir a la iglesia. Si apenas luchamos con nuestra alma para aterrizar un domingo en la casa del Señor, si ese es mi estilo de vida, soy parte de un ejército anestesiado. El diablo nos ha anestesiado.
pero Bolivia celebra, sí, hay una fiesta en el autódromo, ahí van a venir de la comunidad del departamento de Oruro y vendrán de Cochabamba y vendrán ahí y nos reuniremos en la Avenida de Mayo y nos reuniremos en Tecnópolis y estaremos allí en la entrada de los charrúas y de qué sé yo, y las danzas tobas y esas cosas sí sabemos, esas cosas sí conocemos. Bolivia celebra. Y ese estilo de cosas, sí, mis hermanos. ¿Saben? Toda la gente que anda en esas actividades. Anoche tengo aquí las grabaciones de gente que me llamaba para ir al Palacio del Arte. Hasta media hora antes del partido se ofrecían para buscarme, llevarme y traerme en la madrugada. Pero yo dije que no, y a pesar que insistieron en las invitaciones, porque son como 3 audios, y les dije que no, porque iba a estar rodeado de gente alcoholizada y como yo pensaba que iba a haber un triunfo, cosa que no sucedió. Y dije, eso va a ser algo descontrolado. ¿Y qué voy a hacer yo ahí en medio de eso? Pero el mundo que nos rodea está así, hermano. El mundo que nos rodea está atrapado en el alcohol, está atrapado en los vicios. El mundo que nos rodea está hundido y cada tanto salen a flote y respiran un poco y otra vez vuelven al fondo, en las miserias de la vida. Ahí están sumergidos y aquí estamos nosotros sin hacer nada. Un ejército anestesiado, un ejército que no está haciendo algo porque no tenemos interés en esa gente. No estamos haciendo nada porque los dramas de esas personas no nos llaman la atención. ¿Qué tendrá que suceder en nosotros, hermanos, para que nos conectemos a la vida espiritual, a la obra de Dios y trabajar como ese ejército de 12 hombres, trabajar como esos 12 hombres comunes que hicieron un impacto en el mundo antiguo y en el nuestro también? Una última lectura en el Evangelio para terminar nuestro tema. Evangelio de Lucas, ya que está ahí cerca, hermanos, capítulo 17. Evangelio de Lucas, el capítulo 17 y el versículo 26. Lucas, capítulo 17, y ahí vamos a estar leyendo versículo 26. Y después le leeré otro pasaje y terminaremos nuestro mensaje. Dice la palabra de Dios, hermanos, el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, versículo 26. Dice Jesús que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Dice el Señor, en los días de Noé vino el juicio, los destruyó a todo. Dice el Señor, en los días de Lot cayó el juicio, los destruyó a todo. Y está más que maduro el juicio que vendrá sobre este mundo. Y van a ser destruidos. Pero antes deberían ser advertidos por el mensaje del Evangelio. Antes deberíamos nosotros, hermanos, actuar y anunciar el Evangelio, hacer como Noé, que era un pregonero de justicia, fue un predicador distinguido en su generación. Él tenía amor por su gente, por su pueblo. Él les anunció el juicio. La gente no creyó, pero él predicó, hermanos. Y esa debe ser nuestra misión, predicar, hermanos. Ese debe ser lo que yo le llamo el último intento de la gracia. Deberíamos intentar el último intento de la gracia, de alcanzar a los perdidos, de alcanzar a los que no tienen a Cristo, antes que venga el juicio y los destruya a todos. No me acompañen, solamente denme su atención y les voy a leer el final de nuestro mensaje. Dice la palabra de Dios así. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto que les leí es Efesios capítulo 5, versículo 13 al 17. Todo debe ser meditado en esta porción, pero ahí sobresale el llamado del Señor. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No podemos andar más en la oscuridad, hermanos. No podemos andar nosotros a tientas. Tenemos que andar a paso firme, conociendo el camino que estamos recorriendo. No podemos dormir. Aquellos hombres no tenían tiempo ni para comer. Estaban involucrados en la obra, estaban comprometidos con la predicación, estaban atendiendo las necesidades de la gente. Eran un ejército de 12 soldados. Eran 12 hombres comunes como nosotros. Y Dios los usó grandemente. Si pudiéramos ir al Señor y animarnos y decirle, quiero ser usado como uno de esos hombres para tu gloria. No quiero ser parte de un ejército anestesiado. Quiero ser parte de una iglesia viva que te honre y te glorifique, mi Señor Jesús. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra en esta noche y bendiga sus vidas.